El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Guate, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Guate. Muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente a través del 104.5 de Radio Faro Cultural. Para nosotros pues es un agrado poderle acompañar a esta hora de la mañana y pues sin duda que usted se encuentre motivado para iniciar este martes con pues toda la buena vibra posible. Recuerde, somos un país enormemente rico en cultura, así que pues usted también puede ser un guardián de ese patrimonio, escuchando y también promoviendo las distintas actividades que tiene el Ministerio de Cultura y Deportes para que, pues como nación, vivamos siempre en una cultura de paz, respetando las diferentes culturas que nos conforman. Así que muy buenos días a usted, amiga, que nos sintoniza quizás ahí en su hogar o transportándose en su vehículo, o bien ya en sus labores diarias. A usted también, amigo, buenos días. Un gusto acompañarlo nuevamente en este martes 7 de noviembre. Vamos a la frase para este día, un momento especial para que usted reflexione y también actúe en favor de la cultura. Sin cultura y la libertad relativa que implica, la sociedad, incluso cuando es perfecta, no es más que una jungla. Por esta razón, cualquier creación auténtica es un regalo al futuro. Autor Albert Camus. Novelista, filósofo, periodista y dramaturgo francés, Albert Camus está considerado como una de las figuras intelectuales más importantes de Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar que en la principal premisa del escritor argelino y Premio Nobel de Literatura 1957 privilegia la acción que tiene la cultura en la sociedad. Su efecto civilizador puede dar pie a procesos realmente creativos. En Cultura Guate, esta es nuestra portada. En la emisión de hoy les presentamos el Nahual del Día. Tata Nelson Tuyuk nos presenta el Nahual correspondiente a hoy, martes 7 de noviembre. En el ABC de la Cultura aprenderemos del idioma garífona con Jamie Norales de la Dirección de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. En Hablando de Arte y Cultura nos acompaña el escritor Juan Antonio Canel, con quien conversaremos de su vida y trabajo en el mundo de las letras. En Perspectiva Cultural presentamos al licenciado Noé Inestrosa. Y finalmente les presentamos la Agenda Cultural. Esto y más en el programa que privilegia nuestra cultura. Recuerde, pues estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, donde usted pues ahí también puede enviarnos sus saludos y comentarios al respecto. Iniciamos. Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día. Sakribo nukel jarening amakachari ni maleja jaunaku roma nusipa hunchir kaslem rahulen chochkatero chlev krichka hanila ning amakachari logoleh katataqih che logoleh katitik che logoleh huchuqa kablahu chiroqa chiraqenka rohkorwakamin. Muy buen sol para cada una y cada uno de ustedes. Muy agradecido con el gran corazón del cielo, gran corazón de la tierra. Siempre les saludo en mi idioma, soy Maya Cachiquel y yo agradecía profundamente a nuestro Padre Sol, a nuestra abuela Luna
y a nuestra Madre Tierra que sostiene nuestra vida, nuestra existencia. Hoy, 7 de noviembre, dentro del calendario maya nos está marcando un nahual llamado Aj, con energía 12. Hoy es Kaplajuj Aj. Entonces, ante este nahual, ante esta energía, nosotros agradecemos por todas las agrupaciones. Todo lo que es agrupación siempre lleva un líder. Es bueno que nosotros agradezcamos y pedimos la sabiduría por ellos o por ellas quienes van liderando el grupo, una asociación, una institución, en este caso también dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, pues hay personas que van al frente, ¿verdad? Los dirigentes, para que haya buena dirección. Entonces, ante este nahual llamado Aj, también es importante pedir por nuestra familia. Es importante pedir a nuestro formador y creador del universo que haya alegría, haya felicidad, haya armonía ante este nahual llamado Aj. Es bueno pedir por papá, por mamá, por el tío, por la tía, por el abuelo, por la abuela. Es bueno pedir por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, nietas, si es que ya tienen, ¿verdad? Para que haya armonía, haya felicidad en la familia. Hoy por hoy se está sufriendo bastante el desintegro familiar y eso ha sido bien complicado para nuestra sociedad, para nuestros pueblos, para nuestro país. Pero es bueno pedir pues ante este nahual llamado Aj, la armonía, la felicidad, la alegría, que vuelvan, ¿verdad? Para que haya también esa armonía que tanto buscamos, que sea este nahual que lo bendiga a usted y su familia en este hermoso día. Matiosh, muchas gracias. Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas Xinca, Maya, Garífuna, en el ABC de la cultura. Buenos días, mi nombre es Jamie Norales del Ministerio de Cultura y Deportes, coordinadora de la sede Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna. Es un gusto estar nuevamente acá en sintonía con ustedes. El día de hoy quiero compartirles una información acerca del pueblo garífuna. En el 2001, la UNESCO nombró la lengua, la danza y la música garífuna como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. En el 2008, se le inscribió dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El día de hoy, en el ABC de la cultura, aprenderemos los parentescos en idioma garífuna. Para decir tío, se dice uyaurite. Para decir tío, se dice Ibari. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. Para decir primo se dice niduje. Para decir primo se dice niduje. Ahora ustedes. Para decir primo se dice niduje. Vamos con la siguiente palabra. Para decir hermano se dice namule. Para decir hermano se dice namule. Ahora ustedes. Para decir hermano se dice namule. Vamos con la siguiente palabra. Para decir abuelo se dice aruguti. Para decir abuelo se dice aruguti. Vamos a decirlo juntos. Para decir abuelo se dice aruguti. Vamos con la siguiente palabra. Para decir abuela se dice agutu. Para decir abuela se dice agutu. Para decir abuela se dice agutu. Ya falta poco. Vamos con la siguiente palabra. Para decir familia se dice idujeño.
Para decir familia se dice idujeño. Vamos juntos. Para decir familia se dice idujeño. Ahora haremos un repaso de los parentescos en idioma garífuna. Para decir tío, uyaurite. Para decir nieto, ibari. Para decir primo, niduje. Para decir hermano, namule. Para decir abuelo, arubuti. Para decir abuela, agutu. Para decir familia, idujeño. Muy bien. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes algunas palabras en idioma garífuna. Les saluda Jamie Norales de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Adiós. Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical. Es tiempo de escuchar música. A continuación escuchará del Cuarteto Asturias el tema original del ilustre maestro Germán Alcántara, el tema titulado Mi Bella Guatemala.
Hemos escuchado del ilustre maestro Germán Alcántara el tema titulado Mi Bella Guatemala, con la interpretación del cuarteto Asturias. La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Le presentamos nuestro segmento Hablando de Cultura y Arte. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nacido el 18 de noviembre de 1953 en el barrio La Reformita de la ciudad capital, él fue miembro del grupo literario La Real Academia. Como periodista ha sido columnista del periódico cultural Tzolk'in y de la revista Tinamit, y autor de obras literarias que han dejado huella en la literatura guatemalteca. Le damos la bienvenida a los estudios de Radio Faro Cultural a Juan Antonio Canel, escritor guatemalteco. Bienvenido, buenos días, Juan Antonio. Muchas gracias, Manuel, buenos días. Aquí atendiendo a su invitación generosa. Pues realmente un placer poder conversar con usted y pues conocer esas interioridades, pues ahí sí que de su persona, y pues qué mejor que sea a través de pues el protagonista. Inicialmente nos gustaría saber, Juan Antonio, de su vida, pero básicamente de esa niñez, de esa adolescencia que lo formó de una u otra manera en el hombre que usted es, en ese barrio La Reformita. Cuéntenos un poco acerca de esa etapa de su vida. Bueno, a mí me tocó una niñez que, a pesar de la pobreza en la que vivíamos, fue encantadora. Creo que fui feliz en esa etapa, porque el barrio en el que nací era un barrio muy caluroso en el sentido humano, y además, sobre todo mi madre, digamos, supo prodigarnos de mucho amor y de mucha comprensión y tolerancia también, porque vaya si le dimos que hacer. ¿Cuántos hermanos? 2 hermanas tuve yo, ¿verdad? Entonces crecimos en un ambiente muy agradable, ¿verdad? Como le digo, a pesar de la pobreza, pero un factor que yo considero muy importante es el que me pasó en la casa, porque cuando mi papá le dio el terreno a mi papá para que construyera, cuando mi abuelo le dio el terreno a mi papá para que construyera una casa, entonces ahí había plantado un encino. Y ese encino, usted no se imagina, ¿sí?, la cantidad de emociones, la cantidad que hasta la fecha, digamos, cuando evoco el encino siempre evoco bosques, naturaleza, cordialidad, amabilidad, ambiente amoroso, etcétera. Entonces ese factor fue muy importante para mí, y sobre todo para, digamos, creer que era feliz, ¿verdad? Porque de plano lo tuve que hacer. Sí. Aparte, mi abuelo tenía una huerta en la que cultivaba café, había cuchinales, había otro tipo de árboles, y entonces esa huerta, en la primera infancia, que duró hasta los 9 años más o menos, cuando estuvo esa huerta, fue realmente maravilloso, ¿verdad? Porque dentro de esa especie de huerta bosque uno podía jugar, y además podía tener esa sensación enorme de libertad, de moverse a su antojo, y de gritar, de reír, de gozar, de revolcarse en la brosa de los árboles, sí, etcétera. Entonces toda esa vivencia para mí fue muy importante, y creo que fue un buen ingrediente para dotarme de felicidad, ¿verdad? El contacto con la naturaleza, ¿verdad? Con las plantas, los animalitos que eventualmente, imagino, pues anduvo ahí también jugando con ellos, en fin. Sí, lo que pasa que también mis abuelos tenían un terreno en San Juan Zacatepec, que era un terreno grande que tenía bosques de pino y de encino, y además mi abuelo ahí cultivaba frutales como perotes, manzanas, manzanillas, en fin, y la abuela que
tenía sus rosales, y me acuerdo que hasta había un pozo del que sacaban agua en el terreno que estaba ahí en la parte de mi abuela. Y a mí esa es otro factor que me impresionó mucho desde pequeño, porque de ahí tuve varias vivencias con eso mismo. Era estar cerca del pozo, y sobre todo en el brocal del pozo, ¿verdad? Sí. Poder experimentar incluso ese regreso de la voz con el eco cuando uno habla. Es que eso digamos, sí, tal vez ahora no me causaría esa impresión, pero de niño para mí eso fue fantástico, ¿verdad? Entonces eso proveyó después en mi trabajo muchos insumos, ¿verdad? Sin duda, pues son cosas que en determinado momento le marcaron y que quedan grabadas para siempre. Creo que todos en determinado momento, pues en nuestra niñez tenemos esos momentos que forman parte de nuestros recuerdos inolvidables. Pero en esta etapa también hay personas que lo marcan a uno. ¿Quiénes son esas personas que a usted le gustaría destacar en esta etapa formativa de su vida? Bueno, por un lado mi abuelo y por otro lado mi madre. Ellos dos creo que son los pilares fundamentales de mi primera sensibilidad, ¿verdad? Entonces, por un lado, la cuestión que es paradójico, porque mi abuelo no hablaba mucho, era de pocas palabras, era un poco severo también, pero tenía otra manera de manifestar su generosidad, su bondad. Y yo recuerdo todavía que como mi abuelo tenía la tradición de que todos los días a mediodía se echaba su trago, entonces muchas veces yo la acompañé. Me acuerdo todavía de dos cantinas que él visitaba. Una se llamó El Ranchero. Y la otra que quedaba ahí por la avenida Petapa, que se llamaba Donde Lloran los Valientes. Eso. A esas dos cantinitas yo la acompañé varias veces, y todo el encanto que yo sentía era ver a los viejos platicando y comerme, pues como solo bocas de pájaro daban, como dice, que son bocas de frutas, ¿no? Sí. Entonces, mango verde a veces. Mango verde, jocotes de la época, manzanas partidas en 4, en fin. Entonces todo eso para mí era de alguna manera un deleite, ¿verdad? Y además, sobre todo, la curiosidad por estar entre los viejos escuchando sus conversaciones, que sin duda no recuerdo nada de eso, pero la comunidad, el sentido de comunicación, de contarse las anécdotas, las experiencias como agricultores, en fin, todo eso creo ha sido, como les repito, insumo importante para el desarrollo de mi trabajo literario, ¿no? Sí, es que, y realmente como escritor, usted necesita de esos momentos para poder generar y ser creativo, ¿no? ¿Verdad? Y que forme parte también de, como usted dice, esos recursos que nos pueden servir para poder crear. Sí, eso es importante porque, bueno, uno no puede ser enteramente original, ¿verdad? Ni Homero lo fue, porque Homero, todo lo que narró, eso es cierto, con genio, con talento, con fin, etcétera. Fue una cuestión que él ya había escuchado, que él ya había vivido, le habían contado, se había enterado, en fin, pero él tuvo la impronta de ponerlo por escrito, ¿verdad? Y entonces, y además todo eso lo dotó de poesía, que eso es quizá lo más importante para mí en el trabajo literario, ¿verdad? Aunque sea en prosa, aunque sea en el género literario que sea, pero dotar a las cosas de poesía, ¿verdad? Incluso las cosas cotidianas, como por ejemplo la mesa, tiene su poesía, su encanto, porque sirve, y ese servir es para alimentar al ser humano también, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importantísimo. Maestro Canel, siempre hay un primer libro, ¿verdad?, que nos abre ese momento para poder descubrir y poder imaginar, ¿verdad?, todos esos escenarios, esas descripciones, esos personajes. ¿Qué libros fueron esos primeros que usted leyó? Bueno, fíjese que hay, paradójicamente, libros que aunque uno no quiso leer, de alguna manera se convierten en pilares, ¿verdad?, de la experiencia literaria. Por ejemplo, yo estaba marcado como para detestar la literatura, porque mi papá en la infancia
me obligó a leer. Entonces yo leía por obligación y comencé leyendo una obra que, como él veía que en las tiras cómicas que traía el Imparcial, aquellas sabanotas, los sábados traían las tiras cómicas, ¿verdad? Y entonces en la portada estaban las de Tarzán de los Monos, y a mí me fascinaba porque, primero, porque era buenos dibujantes los que, hubo dos que yo recuerdo. Entonces a mí me gustaba por las historias y porque copiaba los dibujos, porque también mucha parte de mi vida está muy relacionada con el dibujo. Y entonces eso fue la cuestión. Yo detesté ese libro cuando lo leí porque me obligaba, pues, y en la noche cuando él llegaba me hacía lo que se llama comprobación de lectura. Sí. Y ay de mí si no sabía lo que no le contaba lo que leía. Pero después vino otro que fue más agradable, también por obligación, que se llamó Los últimos días de Pompeya. Ese fue un libro que ya disfruté, pero después vino un libro que para mí fue fundamental, sobre todo, no tanto por lo que sentí literariamente en el momento, sino porque después de haberlo comenzado a leer se volvió un libro prohibido, y es Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces, y ahí me ocurrió que yo estaba leyendo una edición de la editorial Thor en 2 tomos. Entonces yo estaba leyendo el primer tomo, iba avanzado, cuando un día llegó mi papá, ¿verdad? Y me encontró leyendo Los Miserables y me quitó el libro y comenzó a romperlo. Y después, ¿y el otro tomo dónde está? Entonces cuando le di también lo rompió, y luego de que ya estaban hechos pedazos esos libros, los quemó. Entonces para mí esa cuestión de que yo estaba leyendo algo que era prohibido, pero que yo no entendía por qué era prohibido, sino que sencillamente me lo quitó, fue porque mi papá le dijo al padre Ambrosio, que era en ese entonces un cura que trabajaba ahí en el Guardaviejo. Entonces él le dijo que Dios guarde por qué me había dado ese libro, porque era un libro prohibido que estaba en el canon de la iglesia, y en fin. Entonces esa fue el primer choque. Después, cuando yo entré a un seminario a estudiar para cura, ese libro también todo el mundo hablaba pestes de él, pero a mí me parecía curioso que todo el mundo hablara pestes de él y nadie lo había leído. Entonces, cuando salí del seminario 3 años después, una de mis curiosidades fundamentales fue encontrar Los Miserables de Víctor Hugo, ¿verdad? Entonces, para leerlo. Y lo he leído varias veces, incluso hace 1 año, 2 años lo releí, y ciertamente es una obra portentosa, maravillosa, de una imaginación y además sobre todo de un manejo de los elementos literarios fantástico, ¿verdad? Con toda razón, Víctor Hugo es un pilar de la literatura francesa. Él fue, pero no fue lo que más me encantó de la literatura. Realmente mi entrada literaria fue con el gusto porque como le digo, yo fui lector desde los 9 años. Entonces cuando yo trabajé en la librería Thor, que quedaba ahí en el Pasaje Rubio, ahí me encontré con un autor que para mí aún a la fecha es fundamental, y es Knut Hamsun. Él es un noruego que fue premio Nobel de literatura, y cuando yo leí, la primera obra que yo leí de él fue Pan. Yo quedé deslumbrado por ese autor, y a la fecha yo creo que he leído, pues no he leído toda su obra, pero sí he leído la mayoría de sus libros, ¿verdad? Que son un encanto. Cada libro que leo y que releo, hay obras que he releído varias veces, por ejemplo Pan, que a mí siempre me terminan fascinando y siempre me terminan enseñando muchas cosas acerca de la literatura. Y de repente encuentra algún otro significado que en la primera vez no logró descifrar. Sí, siempre esa es la magia de volver a un libro, ¿verdad? Que siempre sugiere
otras cosas. Además, uno cuando lo lee ya es otra persona, ya tiene otros puntos de vista, sobre todo en la literatura, ya ha ejercitado su imaginación de una u otra manera. Entonces, todos esos puntos son importantísimos para entrar en la aventura de la relectura, que yo la practico mucho. Yo releo muchos libros porque encuentro un placer inestimable, ¿verdad? Maestro, usted pues prácticamente ya nos ha descrito dos autores. A nivel nacional, ¿qué autores le apasiona a usted leer? Bueno, yo he sentido siempre una fascinación especial por Miguel Ángel Asturias, sobre todo por su obra, que para mí es la obra cumbre, que es realmente a lo máximo que uno quisiera llegar como escritor, ¿verdad? Que es Mulata de Tal, ¿verdad? Pero también como narrador, así más anecdótico, menos entrado en el realismo mágico. Sí. Y digamos, hay obras fundamentales de él que me han gustado. Hay una pequeña obra que es, para mí también ha sido mágica, es Torotumbo. Es una belleza de libro que en 60 páginas a uno lo puebla de un montón de cosas sobre la vida cotidiana, sobre las oscuridades humanas, sobre todos esos vericuetos que el hombre practica, pero que las quiere mantener ocultas, ¿verdad? Entonces ya hay otros libros porque he leído por lo menos unos 8 o 10 libros de Asturias, pero ese es el autor que a mí... Hay otros autores, por ejemplo, hay otro autor que es fundamental para mí y que es pues, de muerte reciente incluso, que es Mario Payeras. Tiene unos libros formidables, Luis de León también. Hay otros autores y ahora hay, de los nuevos autores también hay muchos y buenos, ¿verdad? Que están emergiendo, incluso entre los jóvenes hay una generación nueva que está produciendo cosas muy estimables, ¿verdad? Sin duda, pues siempre hay oportunidad para nuevas plumas, ¿verdad? Que puedan plasmar realidades también diferentes del momento, que de una u otra manera pues es necesario plasmarla en letras. Usted formó parte del grupo Real Academia. Cuéntenos un poco de este aspecto y quiénes estaban en el grupo. Bueno, fíjese que el grupo La Real Academia para mí fue una experiencia fundamental como escritor, porque digamos, los otros escritores con los que formé parte del grupo pues tenían mucha más experiencia literaria, y además tuve la suerte de que estuviera en el grupo alguien que fue por un lado mi gran amigo y por otro lado mi gran maestro, que es Marco Augusto Quiroga. Entonces esa experiencia de aprendizaje que tuve dentro del grupo realmente fue para mí como escritor una de las experiencias más valiosas para desarrollar mi propio trabajo, porque como le digo, tuve compañeros con mucha experiencia y que me enseñaron en su momento, sobre todo todas esas herramientas que son fundamentales para escribir cada vez de mejor manera, ¿verdad? Que es al final a lo que uno aspira, ¿verdad? A escribir cada vez mejor. Maestro Juan Antonio Canel, le propongo ahora ir a una página musical y regresar a poder seguir descubriendo su persona a través de su vida y de su obra. ¿Le parece? Me parece perfecto, sí. Vamos entonces. Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical. Es tiempo de disfrutar de una pieza musical en la interpretación del destacado músico y guitarrista Elliot de León, el tema titulado Mi Lupita.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con el maestro escritor Juan Antonio Canel Cabrera, quien pues nos ha compartido parte de su experiencia, de su vida, de su niñez, todos esos aspectos que de una u otra manera pues lo han forjado. Maestro, con el grupo de la Real Academia publicó durante varios años en las páginas dominicales de algunos diarios del país. ¿Qué experiencia le dejó esta etapa de su vida? Bueno, esta etapa de mi vida fue quizá de las más importantes en mi proceso como escritor, porque tuve la suerte de compartir con escritores más experimentados que yo. A pesar de que en el propio inicio del grupo no participé yo, porque incluso hubo negativa de uno de los miembros a que yo no entrara, y en fin, ¿verdad? Yo en realidad no tenía ninguna intención de participar. El asunto fue que como por esa época también estábamos con la elaboración de un periódico que se llamó Solquín, que era del Ministerio de Cultura precisamente, que se publicaba como inserto en el diario Centroamérica. Entonces el vínculo, no solo con ellos, sino que con muchos escritores que llegaban al periódico, muchos conversatorios que teníamos, en fin. Aparte estábamos en la Asociación de Escritores de Guatemala. Entonces todo ese juego de experiencias literarias fue muy importante y de alguna manera se resumió en el grupo literario La Real Academia, que como le comentaba antes, tuve la suerte de tener quizá al maestro que yo más estimo, ¿verdad? Y que por quien guardo siempre un recuerdo imperecedero, que es Marco Augusto Quiroa, quien además de gran amigo, confidente, fue un maestro que tuvo no solo la paciencia para dirigirme en muchos aspectos del trabajo literario, sino que también tuvo esa gracia de compartir la amistad, ¿no? Sin duda, maestro. De hecho, también tuvo participación en la revista Tinamit, ¿verdad? Yo en lo especial recuerdo la revista muy buena. Sí, en la revista Tinamit mi experiencia fue muy importante. Siempre trabajé también como columnista, pero no sé por qué situación no terminé, sino que me involucré mucho en todo lo que era hacer reportajes sobre donde había conflictos de tierra. Y esa fue también una experiencia preciosa, porque eso me permitió viajar a muchos lugares del país donde había conflictos de tierra. Y la experiencia, la vivencia de estar entre esa gente que está en conflicto, luchando por la tierra, por proteger su lugar, por reivindicarse de alguna manera de esos sistemas opresivos que hay, sobre todo en el campo, muy marcados. Entonces todo eso fue una experiencia humana para mí importantísima. O sea que todos esos, tanto las experiencias que tuve con el grupo La Real Academia, como lo que tuve en Tinamit, como las que tuve también en nuestro diario durante tanto tiempo que fui columnista, han sido experiencias humanas valiosísimas, ¿verdad? Y además que no solo como experiencia humana, sino que también como posibilidad para poder escribir sobre esos asuntos humanos y verlos un poco desde dentro, ¿verdad? No solo periféricamente como datos o como situaciones que a uno le cuentan, sino que vivirlas en carne propia. Entonces eso le da otra dimensión a la experiencia, que creo que también a la hora de escribirlo las hace más creíbles, ¿verdad? Maestro, hablemos de sus obras publicadas. 1994, Incendio en el Monte de Venus, es una de ellas. También tenemos ¿Qué mirás? Una novela, ¿verdad? Sí. La muerte se perfuma, Sí. también por la cual creo que ganó un premio. Y también tenemos La llamada literatura precolombina. A ver, cuéntenos un poco de estas obras que usted tuvo a bien realizar. Bueno, la experiencia con mi primer libro, como Incendio en el Monte de Venus, fue una experiencia que me sirvió para confirmar aquello de que echando a perder se aprende, ¿verdad? Entonces, porque es un libro que
bastante inmaduro, ¿verdad? Yo creo que ahora, si mucho, rescataría uno o dos relatos de ese libro, ¿verdad? Pero fue, digamos, como experiencia, fue importante porque eso me hizo también involucrarme más. Y yo más que todo publiqué ese libro empujado un poco por Marco Augusto Quiroga y por Enrique Juárez Toledo, el gran poeta guatemalteco. Entonces ellos de alguna manera me combinaron, ¿verdad? Como quien dice, me echaron al hoyo, porque yo no tenía mucha convicción por hacerlo. Incluso el libro yo le había puesto Incendio Forestal en el Monte de Venus. Y una vez que estábamos con Enrique Juárez, me dijo, ¿cómo le va a poner ese nombre? Me dijo. Y entonces, ¿qué nombre me sugiere usted? Le digo, quítele el forestal, me dijo. Y entonces, cuando le quitamos eso, se da cuenta, me dijo, ya tiene poesía, me decía. Entonces, ese tipo de cosas me sirvió siempre como experiencia. Y a propósito de Enrique Juárez Toledo, que es para mí quizá el poeta mayor del siglo XX guatemalteco, él tenía ese encanto para contar, por ejemplo, algunas anécdotas que él había vivido. Sobre todo, él era una persona muy curiosa que siempre andaba buscando anécdotas sobre las palabras y sobre el hecho del lenguaje, ¿verdad? Y en una ocasión me dice, mire la maravilla que me ocurrió. En la camioneta, me dijo, adelante de mí iban dos señoras que de plano eran costureras, me dijo, ¿verdad? Entonces una le pregunta a la otra, mire usted, le dijo, ¿y usted cómo hace para encontrar los hilos adecuados y toda esa cuestión para hacer esos bordados tan lindos? Yo no hago nada, es la tela la que pide. Entonces se da cuenta ese hecho insignificante, si le parece, me dijo, pero toda la poesía que encierra en sí. Entonces esas experiencias con el maestro fueron muy gratas para mí. Después vino una experiencia ya con mi primera novela, que fue ¿Qué mirás?, que fue un experimento que aún me gusta haber tenido esa experiencia, porque si bien la novela no la descarto así, pero sí le haría otros cambios, ¿verdad? Creo que sí, ahí fue el punto de partida, el arranque para yo meterme de lleno como escritor, ¿verdad? Y luego hice otros libros, por ejemplo, la que usted me enseñó, La muerte se perfuma. Ese creo que ha sido el libro con más suerte que para mí ha tenido. ¿Cuál es el que usted recomendaría para que lo conozcan más a fondo desde su yo interno? Bueno, creo que tal vez mi más reciente obra, que es Mi cielo, ¿verdad? Es una novela precisamente donde la figura de mi abuelo es la que ronda casi todo el espíritu de esa obra, ¿verdad? Pero la que, como le digo, la que más suerte tuvo fue esta, La muerte se perfuma, porque con ella gané el Premio Centroamericano de Novela en Tegucigalpa. Y entonces realmente fue un salto, pienso yo, cualitativo en cuanto a más preocupación por el trabajo, más cuidado artesanal para el montaje de la obra, ¿verdad? Que ha sido, y sobre todo para mí, que siempre he considerado que el lenguaje debe ser un personaje más de la literatura, ¿verdad? De la novela. Mi cielo, entonces, es una de las novelas que usted recomienda, ¿verdad? Y aquí tengo una pequeña extracto, ¿verdad? De cómo empieza para que usted pues ahí nos relate un poquito, pero ¿quieres que pose desnuda o con ropa? Si posaras desnuda, no le podrías mostrar el cuadro a tu esposo. No será necesario que se lo muestre. Entonces, ¿dónde lo pondrás? Tú hazlo. Yo me encargaré.
Sí, ese es lo que se llama en literatura un poco poner el gancho, ¿no? Sí, claro. Que si, digamos, el personaje es a la mujer que le pregunta al personaje si quiere que posee. No es un personaje importante en la novela, pero es un personaje que lo mantengo así un poco velado, ¿verdad? Solo para cuando necesito darle cierto empuje a la narración, entonces ella sale y toda la cuestión para provocar en cierto sentido curiosidad, Claro. darle un poquito de tensión y de suspenso también al momento erótico, en fin, ¿verdad? Sí. Porque se trata de una persona que la mujer tiene muchos más años que él, es, digamos, mucha más experiencia, y el otro es un patojo que está comenzando con su tarea como pintor. Sí. Pues mire qué interesante libro, el cual pues también lo pueden encontrar en las librerías del país, ¿verdad? Sí, sobre todo está en el Fondo de Cultura Económica. Ah, perfecto. Maestro, pues hemos estado conversando pues de su vida, de su obra, y ahora pues quisiera solicitarle, con un pensamiento corto, mencione qué es lo primero que se le viene a la mente de las siguientes palabras. Libro. Borges tenía una cuestión que él decía que si a uno no le causaba placer leer, que no lo hiciera, que dejara el libro, ¿verdad? Porque para él el libro era un asunto de la felicidad. Pero también decía, parodiándolo, ¿verdad?, que no se puede obligar a todo el mundo a que sea feliz, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias. Bueno, Miguel Ángel Asturias, una de las cosas que a mí me conmueve es ese portento que tuvo para manejar las palabras, para darles una nueva vida, hasta en sus títulos, por ejemplo, oiga, Torotumbo. O sea, qué eufonía la que tiene esa cuestión. Por ejemplo, digamos, el señor presidente, para incluso narrar toda esa etapa, digamos, dictatorial, pero para narrarla con encanto y con los jalones, incluso usando las técnicas literarias más recientes que habían proveído ya, sobre todo los norteamericanos, ¿verdad? Sobre todo esa generación perdida que fue tan importante para el desarrollo posterior de la literatura, ¿verdad? Entonces, y creo que a Miguel Ángel incluso por eso se le marginó injustamente del llamado boom, ¿verdad? Porque se malenquistó con otros escritores, como por ejemplo con García Márquez, se pelearon y en fin, y en cierta manera lo que yo pienso que ocurrió en el fondo con esa generación del boom, ¿verdad?, fue que le tenían envidia. ¿Verdad? Pluriculturalidad. Bueno, es una de las cosas más maravillosas que tenemos en el país, porque tenemos la posibilidad de ver el mundo desde ópticas distintas, digamos, con cosmovisiones diversas, ¿verdad? Y eso enriquece, porque no es lo mismo, por ejemplo, que solo yo vea una bolsa negra como la que tengo aquí en la mesa, pero usted, que puede tener otra visión, no mira la bolsa negra, sino mira lo que está dentro de la bolsa negra. Y otro se puede imaginar, o sea, todos esos puntos de vista enriquecen una experiencia, en este caso visual o material, ¿verdad? Entonces, tener puntos de vista, génesis distintas, culturas distintas, eso yo, lejos de verlo como un obstáculo para la convivencia, lo veo como una de las más hermosas oportunidades que tenemos en el país al convivir todos, ¿verdad? Y finalmente, erotismo. Erotismo, bueno, ha sido uno de mis temas favoritos en mis libros, ¿verdad? Yo creo que en casi todos está el erotismo, ¿verdad? Sobre todo en La muerte se perfuma, es una obra sumamente erótica, ¿verdad? A mí me decía uno de los jurados del premio en Honduras, me decía, porque yo le conté un día que mi libro lo habían puesto en varios cursos en la San Carlos, ¿verdad? Entonces me decía medio en broma,
bueno, yo no sé si van a aprender literatura con ese tu libro, me dijo, pero lo que sí es que a la gran ya la amigo, puntos suspensivos. Mire qué interesante, ¿verdad? Poder aprender tanto de una persona como usted y que seguramente pues lo vamos a comprometer a que nos venga a acompañar seguramente otro día a hablar no solamente de su obra, sino también de esos compañeros que formaron parte y de esas intimidades que quizás pues usted pueda compartir con nosotros en el mundo de las letras. Maestro, su mensaje final a las personas que quieren iniciarse, quieren escribir, quieren expresar, quieren de una u otra manera pues también dejar su granito de arena en la literatura guatemalteca. Yo creo que uno de los aspectos más importantes para el oficio de escritor y que es escaso, ¿verdad?, es acercarse al conocimiento, al aprendizaje con humildad, con sencillez. O sea, uno no puede acercarse a la literatura con arrogancia, ¿verdad? Porque lo que pasa, por ejemplo, a mí cuando cada vez que leo un libro más, cada vez me doy cuenta todo lo que ignoro, todo lo que me hace falta y que obviamente jamás podré alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, debo yo acercarme a la literatura con humildad y sobre todo al conocimiento, porque uno no puede acercarse a aprender con arrogancia. Maestro, redes sociales, ¿maneja usted algún correo electrónico si en dado caso alguien se desea comunicar con su persona? Sí, tengo, por cierto que también en las redes tengo en Facebook, tengo un perfil que se llama Trompabulario Chapín, ¿Ah, sí? que lo publico diariamente, solo esta semana no por cuestión de trabajo, pero es un trabajo que hago en el que diariamente publico un vocablo que de los más usuales guatemaltecos. ¿Algún ejemplo ahí para dejar a la audiencia ahí picada? Por ejemplo, checa, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, checa tiene varias etimologías. Por ejemplo, el pan que se hace en el occidente, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos, etcétera. Incluso hay un gentilicio que se dicen el checano, al que es de San Pedro. O y por otro lado, también usted le dice, ese sí tiene checa, o sea, dando a entender que tiene buena memoria, ¿verdad? Buena cabeza. Sí, es checa, sí, tiene varias connotaciones, sí, ¿verdad? Otra, por ejemplo, chenca. Chenca puede decir alguien que está fumando y que ya tiene la colilla nada más a punto de esa es la chenca, ¿verdad? O también chenca que padece de algún padecimiento, que padece de algún defecto en el caminar, en el andar, ¿verdad? Entonces chenco, ¿verdad? Trompabulario Chapín. Así es. Bueno, entonces vamos Pero el a correo electrónico, Ajá. pues, se pueden comunicar conmigo, sí. Es jcanel27@gmail.com. Repitámoslo, maestro, jcanel27. Sí, @gmail.com. Perfecto, bueno, entonces ahí está ya las redes sociales del maestro Juan Antonio Canel, a quien pues le agradecemos el habernos acompañado acá en el programa Cultura Guate y que hacemos votos para que pues continúe en esa senda del éxito. Pues el tiempo es inexorable, estamos llegando al final del programa, no sin antes pues agradecerles estos 60 minutos de compañía, invitarlos a que el día de mañana reiniciemos este viaje cultural a través de la Radio Patrimonio Cultural de la Nación, la cual pues está arribando a su 73 aniversario ya en este año. Así que a nombre de Francisco Cetina en la transmisión de Facebook, gracias a todos quienes se han comunicado a través de ese medio, y también a nombre de Juan José Yat en los controles, agradecemos el favor de su audiencia y pues nos despedimos en el idioma garífuna. Ayó. El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Guate.
un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Guate, una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión. 9:01. Los compositores expresan sus sentimientos en cada pieza musical, pero usted puede darle su propio significado, dándole su valor sentimental a la melodía. Radio Faro Cultural, 104.5, Patrimonio Cultural de la Nación.